Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a seguir hablando de las mujeres. Sean todos bienvenidos al 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este capítulo o cualquier capítulo, lo pueden encontrar en un podcast en Spotify. Se llama Cómo Vivir en Plenitud. También lo pueden encontrar en YouTube. Solo tienen que escribir Cómo Vivir en Plenitud canal y les va a aparecer este capítulo y los anteriores. Y como les decía, hoy vamos a seguir hablando de las mujeres, de estas mujeres en otras áreas que muchas veces no nos imaginamos. Hoy en día hay mucha participación de las mujeres en la ciencia, pero todo tuvo un principio. Y ese principio, de verdad, ese principio es muy lejano. A ver, vamos a ubicarnos en el Imperio Romano de los años 400 a.C. En esta época de los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, existió una mujer de nombre Hipatia de Alejandría, la primera mujer matemática que se tiene registrada. Griega por educación y cultura, egipcia por su ubicación de Alejandría y romana, porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano. Hipatia nació en el año 370 a.C., aunque algunas crónicas la sitúan en el año 355. Hipatia de Alejandría es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el planisferio, el astrolabio. Además, fue una maestra carismática que dejó una profunda huella en sus discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época. Pero ¿quién era Hipatia y por qué fue tan importante? Hipatia sobresalió como estudiosa de las ciencias y la filosofía, materias a las que se dedicó desde joven. Era hija de Teón, un ilustre matemático y astrónomo notable. Hipatia, pues, era una digna heredera de la gran tradición científica, pero a la vez se convirtió en una renombrada profesora que daba lecciones públicas sobre las ideas de Platón y seguramente de Aristóteles, atrayendo al numeroso público. Hipatia, pues, formaba parte de la élite pagana, fiel a sus antiguas ideas y creencias, y velaba por el legado clásico en un ambiente que se iba volviendo más y más hostil hacia la herencia ilustrada del helenismo. Vamos a recordar que es el helenismo. Esta época estuvo marcada por un proceso de aculturación en la que los pueblos no helenos comenzaron a adoptar elementos y valores propios de la cultura griega. En documentos, Sócrates escribe acerca de Hipatia y decía algo así: llegó a tal grado esta mujer, a tal grado de cultura, que superó a todos los filósofos contemporáneos, heredó la escuela platónica y explicaba todas las ciencias filosóficas a quienes lo deseaban. Por eso, quienes deseaban pensar de modo filosófico acudían hacia ella de todas partes. Es interesante que Sócrates la mencionara. Por otra parte, otros filósofos como Filostorgio, como Damasio, señalaban que Hipatia aventajó a su padre en el saber, en astronomía y en su dedicación a la filosofía.
Decían que ella aprendió de su padre las ciencias matemáticas, pero resultó mucho mejor que el maestro, sobre todo en el arte de la observación de los astros. Hipatia, pues, era una figura extraordinaria, mujer pagana y sabia, influyente y con numerosos discípulos, y muy admirada en la ciudad. Todo esto, esta admiración, hizo que su eliminación por parte de cristianos fanáticos tuviera un carácter ejemplar. Ella fue asesinada por un grupo de religiosos fanáticos que la veían como un hereje. Para entender esto es necesario que nos ubiquemos en Alejandría de comienzos del siglo V. Entonces, la espléndida metrópoli, fundada por Alejandro Magno, famosa por su museo, el museo, que es un extraordinario centro científico, su enorme biblioteca, sus grandes templos, aún mantenían una considerable población y era la capital de Egipto. Como ciudad del Imperio Romano de Oriente, la gobernaba un enviado por el emperador de Constantinopla, pero de modo no oficial. Gran parte de su gente obedecía a los dictados de su obispo y patriarca, quien velaba por la fe y la ortodoxia de la comunidad cristiana. El poder eclesiástico se había instalado en las ciudades e iba asfixiando los reductos del paganismo y actuaba con una intolerancia feroz, no solo contra los adeptos a los antiguos cultos, sino contra los disidentes de todo tipo. En esta ciudad, tanto el clero como los monjes de los desiertos vecinos actuaban como sus guardias, seguían los dictados del obispo y en menos de un pequeño conflicto no vacilaban en promover violentos disturbios para demostrar su fuerza, destruir los templos de la sabiduría de los infieles y acallar esas voces. Hubo un siniestro en el año 415 que fue hostigado por el obispo Cirilo, que desencadenó la furia contra Hipatia, quien ni siquiera era una intelectual combativa ni hostil al cristianismo. De hecho, incluso ella tenía discípulos cristianos, como Sinesio, que le escribió tantas cartas y que llegó a ser obispo y era discípulo de ella. Este personaje le escribió cartas adulándola, reconociéndola. Y entonces ocurrió un día que Cirilo, el obispo de este grupo opuesto, pasaba por delante de la casa de Hipatia y vio una gran multitud de gente y de caballos afuera de la puerta de su casa. Algunos llegaban, otros se iban y otros estaban esperando. Cuando Cirilo preguntó por el significado de aquellas reuniones y los motivos de ese revuelo, sus sirvientes le explicaron que era la casa de la filósofa Hipatia y que ella estaba saludándoles y hablando con todos. Cuando Cirilo oyó esto, le entró tal ataque de envidia que inmediatamente empezó a conspirar su asesinato de la manera más detestable. Y así podemos hablar de que la envidia habría sido el desencadenante de los hechos trágicos que la llevaron a la muerte. Ella muere asesinada, desnuda, ante la multitud. Así fue como murió esta filósofa matemática ejemplar, pero imagínense desde cuándo las mujeres han tenido un importante rol en la sociedad. Necesitamos entender los tiempos que corren
ahora y observarnos en esta modernidad y entender nuestro rol de hoy. Ya muchas mujeres pasaron por muchas situaciones de injusticia y hoy no podría seguir sucediendo. Otro personaje que en esta área de las ciencias y las matemáticas, una mujer que nace en un país diferente, en una época diferente, ya en 1718, es María Gaetana Agnesi, que nace en Italia, en Milán, en un país donde en Italia, en esta época, en este momento, en 1718, se aceptaba que las mujeres tuvieran educación. Y lo digo porque a pesar de que en Europa, por ejemplo, en Inglaterra no se aceptaban. El padre de María, don Pietro Agnesi, tuvo 21 hijos de sus 3 matrimonios, a los que quiso proporcionar una formación lo más completa posible sin perder de vista las ciencias y con los tutores más eminentes de la época. Era una mujer excepcional con un amplio conocimiento de las matemáticas. Su obra más conocida es Instituciones Analíticas, así se llama, y este documento fue traducido a varios idiomas y utilizada para aprender matemáticas durante más de 50 años en muchos países de Europa. En este documento, ella trataba con sencillez y claridad temas tan novedosos para aquel entonces como el cálculo diferencial e integral. Al final de su vida, era famosa en toda Europa como una de las mujeres de ciencia más capaces del siglo XVIII. Como nota curiosa, les quiero compartir que un cráter de Venus lleva su nombre en su honor. Y en la Biblioteca Ambrosiana de Milán se guardan sus obras inéditas que ocupan 25 volúmenes. Otro dato curioso de María Gaetana es que decían que era sonámbula y que era capaz de resolver problemas matemáticos mientras dormía. Ahí tienen a otra mujer en 1718, que es cuando nace y destacó como matemática. Y hablamos de mujeres en la ciencia. Hay otra mujer, ya en 1891, Sofía Kavalevskaya, quien nace en Moscú en 1850. La matemática y filósofa nihilista es una corriente filosófica. Y esta corriente filosófica trata se enfoca en negar toda creencia, todo principio, toda dogma, ya sea de carácter religioso, político y social. Bueno, eso no es lo más destacable, pero ella era una matemática filósofa de esta corriente del nihilismo en ese momento de la historia. Ella fue una matemática revolucionaria. Quizás su aportación más conocida sea el teorema sobre ecuaciones diferenciales. Recuerden, estamos hablando de mujeres en la ciencia, en estas áreas de la matemática. Durante la etapa de Berlín, junto a Karl Weierstrass, realizó 3 trabajos de investigación sobre la teoría de ecuaciones en derivadas, parciales, suplementos y observaciones de las investigaciones sobre la forma de los anillos de Saturno y sobre la reducción de una determinada clase de integrales abelianas de tercer orden en las integrales elípticas, con los que obtuvo su grado de doctora en 1874, para que nos ubiquemos en ese momento de vida. Ella hizo ya un doctorado y era rusa esta mujer.
Sofía era conocida como matemática. Sin embargo, no es tan conocido su papel revolucionario y literario que desarrolló con intensidad en su corta vida. Pocos científicos podrían incluir en sus biografías el haber participado en la Comuna de París de 1871. Además de esto, intervino en las corrientes políticas y feministas progresistas del nihilismo ruso de finales del siglo XIX y escribió también varias obras que no tenían que ver con las matemáticas. Entre ellas, unas memorias, una que se llama Una infancia rusa, y 2 obras de teatro y una novela parcialmente autobiográfica que lleva el nombre de Una nihilista. Esto en 1890. Este último texto fue escrito un año antes de su muerte en Estocolmo, donde había encontrado refugio y trabajo. Así fue la historia de esta mujer italiana, María Gaetana Agnesi, que nació en este año de 1718, y como les decía, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido esta participación en la ciencia. Ahora nos vamos a situar en el año de 1919 para hablar de Julia Baumann, que nace en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, y en 1936 ingresó en la Universidad Estatal de San Diego, donde era la única mujer que seguía algunas asignaturas como matemáticas y física. En 1939, animada por algunos de sus profesores, se trasladó a la Universidad de California en Berkeley, donde empezó a disfrutar verdaderamente de las matemáticas. A finales de 1942, Julia asistió a un seminario impartido por Alfred Tarski en el que el matemático planteó un problema que Julia le llevó resuelto 2 días más tarde. Tarski le propuso realizar la tesis doctoral bajo su dirección y en 1948 Julia presentó la tesis en la que demostraba que los números enteros podían definirse aritméticamente en términos de números racionales mediante cierto tipo de operaciones. Tras terminar su tesis, la matemática se interesó por el 10º problema de Hilbert. Para algunas gentes que me están escuchando, que saben de matemáticas, me imagino que saben de lo que se trata. Existe un método que permita determinar en número finito de pasos si una ecuación diafónica es resoluble en números enteros. Esto es lo que trataba ella de estudiar y de comprobar y de resolver. Recordemos que una ecuación diafónica es una ecuación algebraica con coeficientes enteros y de la que se buscan soluciones enteras. Algunas de estas ecuaciones tienen soluciones y otras no. Y ella se empeñó en estudiar este tema. El 10º problema de Hilbert preguntaba si había algún procedimiento universal para dada una ecuación diafónica cualquiera y responder simplemente con un sí o un no a su existencia de la solución. Así, esta mujer, estudiosa de las matemáticas, apasionada de las matemáticas, tuvo una vida dedicada al estudio de las ciencias y de las matemáticas, y en este ambiente, en estos años de 1900, de los 40, imagínense ustedes, toda la historia que las mujeres han recorrido para estudiar y para incluirse y ser incluidas en las ciencias.
Vamos a hablar de otra persona, de otro personaje que nace antes, en 1780, en Escocia. Una mujer que llevó por nombre Mary Somerville, que le decían la reina de las ciencias del siglo XIX, y les decía que ella nace un 26 de diciembre de 1780 en una pequeña ciudad escocesa. Su padre era miembro de la Armada Británica con rango de vicealmirante y su madre, hija de un abogado eminente. La divulgadora escocesa fue la primera persona a la que se le aplicó el término científica. Mary hizo sencilla la aplicación de las matemáticas y contribuyó al descubrimiento de Neptuno. Mary aprendió a leer hasta los 10 años y nunca fue a la universidad. Para aquel momento, su destino, supuestamente, era seguir los preceptos de este siglo XIX y convertirse en una ama de casa refinada, esposa fiel y madre dedicada a sus labores y a sus hijos. Sin embargo, su interés por la naturaleza tuvo su recompensa cuando un familiar la animó para que aprendiese latín y se despertó en ella la pasión por la lectura, en primer lugar, y más tarde por los libros de ciencia, a la luz de las velas, primero y después repitiendo de memoria a oscuras. Mary Somerville adquirió conocimientos de matemáticas y astronomía, resolvió problemas, tradujo libros y, por encima de todo y de manera autodidacta, hizo accesibles los conocimientos de física y química, álgebra, gracias a su sencilla manera de explicar la ciencia. Sus trabajos se convirtieron en referencia para los estudios en las universidades del siglo XIX. Fue la inspiradora de grandes descubrimientos de astronomía y se la reconoció como la reina de las ciencias. Y les decía que no en vano, con ella se acuñó el término científica, ya que no existía hasta entonces una palabra que describiese el trabajo interdisciplinar de una mujer. Imagínense ustedes lo que yo les comentaba a lo largo, desde años antes de Cristo, las mujeres ya participaban no solamente de la vida social de un país, de la vida del estudio, de la contribución al conocimiento. Así que tenemos que reflexionar del papel de la mujer en la sociedad. ¿Y quién tiene que reflexionar? En primer lugar, las mujeres. Las mujeres, para entender nuestro poder, para influir desde nuestro lugar en nuestra familia. Las mujeres casadas o con hijos, o juntas o con hijos, influir de manera positiva en sus hijos, sean hombres o sean mujeres. Las mujeres en el área laboral, influir de manera positiva en otros, con otros, en la relación de trabajo, con nuestras mismas compañeras y con nuestros compañeros. Las mujeres tenemos una obligación y una responsabilidad, porque nos falta a veces esa conciencia de ese poder de influir en los demás. Si somos muy estrictos, ya de por sí, independientemente de que seamos hombres o mujeres, cualquier persona influye en el otro. Cualquier persona tiene esa capacidad de influir en otros grupos, en donde conviva, cualquier persona. Ahora, como mujeres, tenemos que entender de nuestra responsabilidad de esa influencia. Sí, vamos a influir, si ya nos fue dada por el hecho de existir.
nos saldría más económico influir de manera positiva que influir de manera negativa. Ahora, ¿cómo saber qué es negativo y qué es positivo? Porque nos complicamos. No es que yo lo hice por su bien, no es que yo pensé. De manera positiva es tal cual lo entendemos, con el desarrollo humano, con el estudio, con la capacitación, sin violencia, dirigiéndonos con buenas palabras, con buenas formas y con buenos modos. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo cuando es algo positivo. No dañar a los demás, no robar, no tomar lo que no es tuyo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Así es que no podemos tener tantas discrepancias en si es bueno o malo, depende. Debe llegar un punto de coincidencia. Y para entender cuán atrasados o adelantados estamos en nuestro país, me gustaría que le echáramos un vistazo a nuestras formas de vida en nuestro país y poder no compararnos, pero sí entender por qué a veces podemos estar tan atrasados en cuestiones de cultura en México. Y en nuestro país, la primera mujer universitaria que se graduó fue una mujer que se llamó Matilde Montoya, quien estudió la carrera de medicina y obtuvo su título como médica cirujana en el año de 1887. Matilde Montoya ejerció como partera en Cuernavaca y el Estado de México, donde se desempeñó como obstetra hasta el año de 1878. Vamos a ubicarnos en los lugares y en el lugar que nosotros ocupamos. Estamos hablando que en el Imperio Romano, en el siglo V, en el año 400 a.C., ya una mujer se dedicaba a las matemáticas y en Italia, una mujer ya había estudiado en Milán en el 1718, ya había podido estudiar, y en México la primera mujer universitaria fue en 1887. Así es que hay un mundo de diferencia, hay un mundo de distancia. Necesitamos estar conscientes, pero esa es una tarea que tenemos todos y primero las mujeres, entender que necesitamos más estudio de manera general, en las áreas que cada quien le interese, autodidactas, necesitamos leer más, necesitamos ser más cultas. Esa sería nuestra lucha ahora, entender que ahora las mujeres necesitamos ser más, quizás más coordinadas, hacer más organismos, más instituciones, que su principal lucha sea la del estudio, la capacitación, la lectura. Estamos en un momento de vida en donde ayudaría mucho. Las mujeres en nuestras casas tenemos una influencia en el hogar, así seamos la tía, la hermana, la abuela, tenemos una influencia sobre las personas con las que habitamos. Y si esa influencia ya la tenemos, debemos de influir en nuestras compañeras, hijas, en cualquier persona, para que se capacite, para que estudie, para que lea, de la forma que ella necesite. Necesitamos organizaciones, necesitamos organizarnos más las mujeres en beneficio de nosotras mismas y por ende de la sociedad y de la comunidad. Mujeres más educadas, nos cuesta menos trabajo encontrar los caminos para después tener una participación social y en la vida política y una influencia en la vida pública de cualquier comunidad más activa.
pero desde, no el coraje, desde el conocimiento. Porque el conocimiento nos da poder. El conocimiento nos da poder, pero del poder, el poder del bueno, no del empoderamiento aquel en donde yo aplasto al que se me ponga enfrente o me desquito. De este poder de decidir qué hacer, a dónde ir, qué estudiar, qué comer, con quién relacionarme, con quién casarme sí o no. No lo puedo hacer desde el coraje, desde el desquite. Es mejor hacerlo desde el conocimiento. Y hasta hoy, el conocimiento puede ser desde el ambiente, cuando una persona está muy abierta a su propio aprendizaje, a su propio descubrimiento, pero ayuda mucho el conocimiento formal, como es la escuela. Hay personas que hoy en día dicen o presumen que el conocimiento está en el internet o las redes sociales. Ese conocimiento no es conocimiento, esa es información, El conocimiento es algo que a mí me permea, lo adquiero y lo practico. El conocimiento es otra cosa, esa es información que está por todos lados y hay de todo tipo y de todos los estilos. La mejor educación es la formal, nos va a ayudar. No quiere decir que ya porque estoy en una escuela estudiando estas cosas, ya voy a ser una persona muy desarrollada, con criterios muy amplios, una erudita, una sabia. No, depende de mis prácticas, depende de mi persona, depende de mi desarrollo. Pero eso sí les digo, facilita los caminos. ¿Por dónde te quieres ir cuando eres autodidacta y no tienes un documento que avale tus conocimientos? ¿Por el camino empedrado del conocimiento o por un camino ya más fácil, que es el del conocimiento formal? Además, ayudaríamos en las estadísticas en nuestro país para saber y entender que ahora las mujeres estamos más preparadas, porque hay un documento que nos avala, que dice que nos estamos preparando más. Este simple hecho cambiaría y modificaría estas formas de vernos sin tener que competir con los hombres. No podemos entrar en esta competencia que no nos va a llevar a ningún lado. Y tenemos que cambiar las formas de trascender y de mejorar desde un lugar diferente. Ya no desde ese coraje, ya no desde esa frustración, desde el lugar de la acción, desde el lugar del conocimiento y la cultura. Imagínense cuántos años se tardó en nuestro país para que esta mujer, Matilde Montoya, tuviera su título de médica cirujana, que pudiera estudiar, cuando desde 1553 en la Ciudad de México llegó la Real y Pontificia Universidad de México. Desde 1553 ya había una universidad en la Ciudad de México. Y esta mujer estudia hasta 1887, 325 años después, cuando existía la primera universidad en México. ¿Se dan cuenta? Y entiendo yo esta dificultad, pero hay más formas ahora de acceder a las escuelas. La universidad, la escuela, la preparatoria, lo que sea, no le va a hacer daño a nadie. El conocimiento no le va a hacer daño a nadie. El estudio no le va a hacer daño a nadie. Así es que hay que perseguirlo, hay que instruirnos. Cuando los grupos, siempre les he dicho y les he comentado, cualquier grupo de aprendizaje, el mismo grupo nos enseña, del mismo grupo aprendemos. Muchas veces ese grupo es el reflejo de cómo somos, o la misma historia de alguna compañera de grupo me hace ver algo que yo no había visto. Por eso es muy importante estar en grupos y estudiar algo, aparte de los conocimientos. Entonces les decía yo, para nada más darnos una idea, en nuestro país, nuestros atrasos, la ignorancia, es así, no tiene perdón. ¿Por qué? Hoy hay miles de maneras de estudiar, más que antes.
Les decía que desde 1553 en la Ciudad de México llegó a México esta Real y Pontificia Universidad. Entonces, las mujeres no tenían acceso, ni siquiera a los hombres, porque tendrías que pertenecer o a la política, o ser de una clase social muy alta para acceder a la universidad. Pero las mujeres, pues ni en sueños, muchísimo menos. Esta universidad, según algunos historiadores, es la que se convierte después en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque recuerden que en aquel momento, pues México pasó por varias situaciones en su historia y estas universidades los maestros eran sacerdotes españoles que venían a impartir clases de teología, medicina, gramática, filosofía y leyes. Esas eran las carreras que existían. Entonces, pasó por diferentes, la Universidad Autónoma de México pasó por diferentes cancelaciones, reaperturas, cancelaciones, pero desde 1553 existe una forma de estudio y hoy no podemos ni siquiera pensar en estudiar, ni siquiera pensar en estudiar, así sea para conocimiento, para poner un negocio, para sí trabajar, para hacer lo que yo tenga que hacer. El conocimiento a nadie le sobra y a muchos les falta. No podemos seguir siendo un pueblo ignorante y de ignorantes. Y cuando digo ignorantes, un ignorante es alguien que no quiere aprender. Ese es un ignorante. Todos desconocemos muchas cosas. Desconocer algo no es ser un ignorante, es desconozco. Pero un ignorante es alguien que se aferra a seguir sin aprender, a seguir rechazando el aprendizaje. Eso es lo que más facilitaría a un país seguir desarrollándose, porque en este poder yo decidiría lo que quiero hacer, pero con conocimiento, no con coraje, no porque no tengo opción. Así me tuviera que ir a otro país, porque en otro país entendería que me va a servir el conocimiento para algo, para desarrollarme, porque no voy a ser víctima de abusos como hasta hoy. Aún las personas que se van a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, de mano de obra, de braceros, unos legales, otros ilegales, otros a la mitad del camino, medios ilegales y o no, estas cosas. Si tuvieran por lo menos una educación, entrarían a ese país entendiendo muchas cosas, se irían en otras circunstancias, aspirarían realmente a una vida mejor, no a una vida llena de sacrificios, o harían algo en su propio país y no tendrían que irse, porque tendrían una preparación. No, pues es que no hay trabajo, esto y lo otro. Habrá unas formas, porque el conocimiento jamás va a sobrar, jamás va a sobrar. Uno de los derechos más notables de las mujeres, aparte de la educación, de lo que hemos estado hablando, y de estos accesos a la educación, de lo que más se habla, de los derechos que se consiguen en el mundo, es este derecho a votar, a participar y elegir a los gobernantes. Entonces, fíjense que en el primer país de Latinoamérica donde pudieron votar las mujeres, en nuestra región, pues, fue Uruguay, en el año de 1927, pero no fue en todo el país, fue en un plebiscito local, en una comunidad de Cerro Chato, en el centro del país de Uruguay, en 1927, en Latinoamérica, 1927, pero fue Ecuador, en 1929, el primer país latinoamericano en consagrar en la ley el voto femenino. Aunque, les voy a decir algo, solo para las mujeres alfabetizadas y mayores de 21 años. Y ustedes dirían, o quizás algunas gentes pensarían,
que era discriminación, porque solamente a las mujeres alfabetizadas mayores de 21 años. Sin embargo, déjenme hacer este comentario. Las mujeres, y los hombres también, pero estamos hablando de las mujeres. Si se pone una regla o una ley que solamente pueden votar y ser votadas las mujeres alfabetizadas o que tengan secundaria o que tengan preparatoria, invitan y motivan a que lo hagan para poder participar, para poder votar. Alguien lo puede ver como no es justo, va contra los derechos, pero es para motivar. Sería un privilegio porque si no estamos alfabetizadas, no sabemos qué dice ahí. Cuando nos dan un papel para ir a poner una crucecita, no alcanzamos a leer ni a ver más que los colores. Y es muy fácil influir en esas personas, manipular a esas personas. Así es que a mí la idea no se me hace tan descabellada, o por lo menos cuando te entreguen una credencial de elector y que tengas un derecho a votar, hombres y mujeres, pases por un curso o pases por algo. No va contra los derechos, es para que tengas esos derechos más reales. El derecho a decidir sin que seas manipulado. Y entonces, estábamos hablando, les decía yo, que en Ecuador en 1929 fue el primer país latinoamericano en consagrar el voto femenino. Y hasta el 17 de octubre de 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular. 26 años después del primer país latinoamericano. Díganme ustedes si estamos atrasados o no. Y si nuestra tarea no es hacer que nuestro país ya sea el primero en esto, el primero pero en cosas positivas, el primero en cosas positivas. No podemos seguir llamando la atención del mundo en cosas negativas, y más porque sí lo vivimos, porque sí notamos esa falta de cultura, esa falta de educación, porque muchas mujeres son manipuladas, y sobre todo, ¿por quién? Por los gobiernos. ¿O por quién? Por los malos. Ahora las mujeres, desafortunadamente, además de ser maltratadas, de seguir siendo y no respetadas por sus derechos, ahora hay más mujeres que han entrado a la delincuencia. Necesitan más armas. ¿Y cuáles son estas armas? El conocimiento, el estudio. No hay manera de hacerle para otro lado. Necesitamos mujeres más estudiadas, más estudiosas, para que no se vayan por el camino fácil que termina siendo el más difícil, porque para salir de ahí, cuidado. Los delincuentes, los grupos delincuenciales están al acecho. La prostitución, la drogadicción, utilizar a las mujeres para las cosas más detestables que puede existir. Imagínense ustedes a dónde vamos a llegar si no nos ponemos las pilas. Si ni siquiera en Latinoamérica fuimos líderes para que se consagrara este derecho al voto, ni tampoco nos pusimos a estudiar como los primeros países latinoamericanos, a pesar de que ya había universidades. Entiendo que no se podía, que había una prohibición, pero son los dos lados, el que prohíbe y el que se rebela. Hoy necesitamos esa rebelión de esta forma positiva, a través de la literatura, el estudio, la música, la argumentación. Vamos a ver cuál fue el primer país del mundo en aprobar el voto de las mujeres, para que tengamos una idea de cuán atrasados estamos. Y cuando nos ponemos a comparar que vamos a tener
un sistema de salud como el de Dinamarca, pues tengo mis dudas, o sea que no va a suceder, porque son países que nos llevan muchos años de ventaja en estos temas de interés público. Eso no va a suceder. Para tener un sistema de seguridad social, de salud social, deberíamos de estudiar y rebasarnos a todos los países y empezar por los países latinoamericanos. Empezar por ahí. Porque ¿saben quién fue el primer país en el mundo que aprobó el voto de las mujeres? Y fue hace 130 años. Nueva Zelanda. Permitió que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto, convirtiéndose así en el primer país en el mundo. El 19 de septiembre de 1893, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó el voto femenino y se convirtió, como les digo, en el primer país en el que las mujeres podían ejercer un derecho vetado hasta ese entonces a la mitad de la población. El paso de Nueva Zelanda fue seguido por Australia, que permitió el voto de las mujeres en 1902. Finlandia, que lo hizo en 1906. Noruega, en 1913. La Unión Soviética, en 1917. Alemania, en 1918. Y Estados Unidos, en 1920. México, después de Nueva Zelanda, tardó más de 70 años. Más de 70 años. O sea, nacieron y murieron muchos mexicanos y muchas mexicanas y jamás votaron. Jamás. Así les digo. Y además, a partir de que, por ejemplo, en 1953 en México se concede el voto, se concede el voto y el derecho a ser votada en nuestro país. Además, cuando estas leyes se promulgan como en todo, no crean que ya mañana van y votan. No crean. Hay cosas que se promulgan y sobre todo las positivas, no sé por qué, y tardan años. Quizás porque a los gobiernos les conviene. La participación de las mujeres y los hombres en las votaciones en México es pobre. Es pobre la participación, a pesar de que todos nos vemos afectados por las decisiones políticas de nuestro país, pero es pobre. Desde 1953 se concedió el voto a la mujer mexicana y no iban a votar. Y no había participación. Y no había credenciales como ahora, que son seguras y que tenemos un organismo independiente en donde ahora el gobierno quiere meter las manos para manejarlos ellos. Pues ¿quién va a ganar? Pues los que ellos digan. En donde ahora tenemos un INE que te da una credencial que hasta ahorita es lo que más es confiable, porque como aquí todo se clona y todo se clona y se plagia, hablando de plagios, todo se plagia, todo se clona. Parece que todavía la credencial del elector tiene cierta credibilidad. No dudo que haya por ahí los tramposos que las clonen y que hagan de las suyas, ¿no? Pero eso depende de nosotros. Debemos ser reflexivos y defender lo que se ha ganado. Me gustaría comentarles para que nos diéramos una idea, sobre todo las mujeres más jóvenes, para que reflexionemos y los que somos más adultos nos acordemos y entendamos. Hay cosas que no se podían hacer hace 100 años o hace menos en nuestro país, hace 50 años. En las sociedades occidentales los pantalones eran una prenda masculina, por ejemplo. Y no fue hasta entrado el siglo XX cuando se empezaron a considerar apropiados para las mujeres, pero las mujeres no podían usar pantalones así, imagínense. Tampoco podían cortarse pelo. Tampoco tenían derecho a trabajar en una industria, en una empresa. Obviamente votar tampoco, les digo, hace 100 años en los países más menos. Tampoco las mujeres tenían derecho a administrar sus bienes, así de manera general en el mundo, antes de todas estas revoluciones, a pesar de que ha habido mujeres desde hace un siglo y hace 2 siglos
que inspiraban a otras mujeres, pero las demás en la misma, ahí en la misma, sin ni siquiera darse cuenta de su capacidad. Descubran sus capacidades, descubran y aviéntense y láncense, pero con conocimiento, para que puedan elegir. Tampoco tenían derecho a heredar propiedades, ni a tener propiedades a su nombre. Tampoco podían participar en las Fuerzas Armadas. Obviamente, tampoco podían estudiar, como les digo. Tampoco podían divorciarse, así como lo escuchan. Tampoco se podían divorciar. El que pedía el divorcio era el marido. Y el marido podía ser violento, podía tener hijos por todos lados, y la mujer no podía pedir el divorcio. Tampoco podía ejercer el derecho a la planificación familiar. Tampoco no podía mandar sobre su propio cuerpo. Y muchas otras cosas que no tenían derecho a las mujeres. Antes de todas estas reflexiones y estas mujeres que han hablado y han tenido esta capacidad de hablar y de inspirar a todas las mujeres, yo los invito, y sobre todo a las mujeres, que hagamos conciencia de que estas mujeres de la ciencia nos pueden inspirar para lo que cada quien decida hacer, para tomar este poder y organizarnos, hacernos más grupos y estar más organizadas para influir mejor en una sociedad más culta, mejor para beneficio nuestro, de nuestros hijos y de otras generaciones. Yo me despido y les agradezco que me hayan escuchado, pero los invito a comprar mis libros que se encuentran en la editorial Alfa Omega, en Gandhi, en Mercado Libre y estas plataformas donde se venden libros, además de que no se pierdan este capítulo y los anteriores en Spotify, en Cómo Vivir en Plenitud, y en YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud canal. Que tengan una tarde y un día y una noche llena de poder. Hasta la próxima. Bye bye.